Ok, entonces, como un breve resumen, lo que hicimos el video pasado fue concluir que los naturales son del mismo cardinal que los enteros. Sin embargo, hasta este momento no hemos propuesto ninguna función biyectiva para convencernos de esto. Es decir, esta demostración sí es o sea, sí está bien, sí es formal, no estamos utilizando nada raro, estamos utilizando resultados que ya tenemos, como por ejemplo que el cardinal del ser unión los naturales es el mismo cardinal de los naturales. Eso ya lo teníamos. Después que el cardinal de los naturales es el mismo que de los pares y de los impares. Eso de hecho se demostró en el mismo video, es la parte de aquí. Y esta última igualdad la sacamos de aquí, que como les decía, esta igualdad sí es legal. ¿Sí? Esta igualdad truena a partir de que a mí se me ocurre sumar esto. Pero hasta este momento la igualdad sí es legal. Y bueno, aquí esto tampoco, eso también no se debería de hacer. Entonces concluimos que los naturales es del mismo cardinal que los enteros, pero no hemos propuesto ninguna función que sea biyectiva entre los naturales y los enteros. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna propuesta? Pues, o sea, si fuera entre enteros y naturales, podría decir que a lo mejor a los enteros positivos los mandemos a los pares, y y los, este, y los negativos a los impares. Pues sí, de hecho eso me gusta. Entonces tú propusiste una función que va de los enteros a los naturales. Voy a modificar un poquito tu propuesta porque de hecho va a ser un poco más sencillo armarla de los naturales a los enteros. Entonces, proponemos f de los naturales a los enteros. Y como no quiero dar la regla de correspondencia así ya, más bien quiero que como que la construyamos para que entiendan de dónde va a salir esa regla de correspondencia, porque sí es un poquito rara. F de uno, es decir, el natural uno vamos a mandarlo al cero. F de 2 vamos a mandarlo al uno. F de 3 vamos a mandarlo al menos uno. F de 4 vamos a mandarlo al 2. F de 5 vamos a mandarlo al menos 2. Y por ejemplo, siguiendo este patrón, F de 6, ¿a dónde lo mandaríamos? El 3, ¿no? Al 3. ¿A dónde mandaríamos F de 7? A -3. Perfecto. Entonces, esto pues en esencia es muy parecido a a lo que nos propuso Rubén, ¿sí? A los impares los estoy mandando hacia los negativos, ¿sí? El 3 impar le estoy asociando un negativo, 5 impar le estoy asociando un negativo, el 7 es impar, le asocio un negativo. Y a los pares le estoy asociando enteros positivos. 2 es par, lo mando a 1 positivo, 4 es par, 2 positivo, 6 es par, 3 positivo. Entonces, el único que como que se sale tantito de esta regla de correspondencia, este patrón, sería f de uno, que lo mando directamente al cero. Pero de ahí en fuera sí se entiende que todos los demás naturales van a seguir este mismo patrón. Si son impares, van a ir a parar a un negativo, y si son pares, van a ir a parar a un positivo. Sí, sí, sí. Ok, ahora, ¿cómo escribimos?
esto en términos ya analíticos, ya para dar la regla de correspondencia. Ok, ¿queda claro al menos de forma intuitiva que va a ser una función a trozos o alguien no lo ve? No, sí, 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 sí. Sí. Ah, miren, ya se conectó alguien más. Déjenme un momento. Entonces, si n es un número par, pues ¿qué es lo que yo quiero? Quiero mandarlo a un positivo, ¿no? Pero ¿a qué positivo lo estoy mandando? Por ejemplo, a 2 lo mandé a uno, lo mandé a su mitad. El 4 lo mandé a 2 positivo, a su mitad. El 6 lo mandé a 3 a su mitad. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, ¿están de acuerdo si digo que f de n sería n medios para n par? Ahora, ¿qué pasa con los impares? Si n es igual a un 2k menos uno. ¿Cómo estoy haciendo la asignación para los impares? ¿Alguien lo ve? ¿Qué pasaría si hago esta asignación? N menos uno dividido 2. Si n es un número impar, entonces n es de esta forma. Entonces, si le resto uno, me quedaría algo de la forma 2k menos 2, que esto sí lo puedo dividir por 2. Y si lo divido por 2, esto sería k menos uno. Pero aquí este k menos uno, ¿de qué signo sería? ¿Positivo o negativo? ¿De qué signo es aquí y de qué signo lo quiero para que corresponda con lo que estoy escribiendo aquí? ¿Alguien lo ve? A ver, esto de hecho va a ir con un número negativo. Entonces, esta es mi regla de correspondencia. Esta sería mi f de n de los naturales a los enteros. Entonces, antes de continuar, les quiero preguntar si al menos sí se convencen de la construcción de esta regla de correspondencia. O sea, yo sé que no es intuitivo luego ver, sí, esta es la función biyectiva de los naturales a los enteros. Y no quiero ni pretendo que lo vean así de sencillo, pero al menos sí se convencen de la manera en la que construí esta regla de correspondencia. Sí, ¿Sí? ¿Todo en orden? Ahora, lo que sí no expliqué es por qué puse ese signo negativo ahí. La razón es que ese k menos uno, así como lo estoy escribiendo aquí, sería positivo. ¿Por qué? Porque k es un natural. Los naturales, ¿cómo son respecto a uno? Son mayores o iguales, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo con la siguiente desigualdad? Uno menor o igual que k, con k natural. Sí. Entonces, cero sería menor o igual a k menos uno. Es decir, k menos uno sería positivo. Pero ¿a dónde estoy mandando los números impares?
Yo quiero que los números impares vayan a caer a números negativos. Entonces, le pongo un signo menos. De ahí viene el signo menos de ahí. ¿Eso sí quedó claro? Ok. Entonces, voy a borrar esto de aquí. Entonces, esta es nuestra función. Lo que sigue, pues, es ver que en efecto sea una función biyectiva. Afirmación. F es inyectiva. Entonces, esta es una función a trozos. Pregunta, y esta sí, por favor, contéstenla. Igual, y si no saben, pues igual está bien contestar un no sé. Eh, ¿Cómo voy a probar la inyectividad de esta función? Eh, pues podríamos usar el argumento de que, am, no, espera. ¿Ok? Con calma. ¿Cómo probamos inyectividad en los otros casos con funciones que también fueron definidas a trozos? Por ejemplo, aquí. Casos, ¿no? ¿Mande perdón? O sea, tuvimos que probar que a ver si a cada trozo que se definió la función, en ese trozo era inyectiva y Perfecto. que no se podían dar casos donde pasara, o sea, bueno, que eran ajenas, pues, o sea, a pedazos, algo así, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Todos sí están de acuerdo con eso? ¿Todos sí entendieron lo que dijo el compañero o alguien tiene duda? Perfecto. Entonces, como dijo el compañero, dado que esta es una función a trozos, esto va a ser a casos. Entonces, tenemos que ver que en cada trozo individual la función es inyectiva y después tenemos que descartar los casos cruzados. Entonces, en caso uno vamos a suponer que estamos evaluando la función en elementos pares. Sean n1 y n2 elementos pares. Entonces, si n1 es par, n1 es de la forma 2k1 para algún k1 en los naturales. Si n2 es par, entonces n2 es de la forma 2k2 para algún k2 en los naturales. Supongamos f de n1 igual a f de n2. Entonces, como n1 y n2 son pares, mi regla de correspondencia me exige evaluarlos de esta forma. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿están de acuerdo que esto sería n1 medios igual a n2 medios? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ok. Y de aquí ya puedo ver que n1 es igual a n2. Pero dado que n1 y n2 dependen de otras variables, que son k1 y k2 respectivamente, tengo que ver que esto sea igual para el mismo k. Pero eso no va a ser tan difícil, porque n1 yo dije que era 2k1. N2 yo dije que era 2k2. Cancelo 2 y ya tengo que k1 es igual a k2. Por lo tanto, estas expresiones pares están definidas para el mismo natural.
Sí, están dadas para el mismo natural K1, que es el mismo que K2. Por lo tanto, en el primer cacho yo demostré que si F de N1 es igual a F de N2, entonces K1 igual a K2. Y terminé la demostración en el primer caso. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Se vale decir que sí. Entonces se vale decir que se ayuda. Ok, ok, perfecto. Continúo. Caso 2. Ahora voy a suponer que evalúo la función en elementos impares. Entonces, sean N1, N2, elementos impares. Como son impares, eso significa que N1 es igual a 2K menos 1, 2K1, para algún K en los naturales. Si N2 es impar, entonces N2 es de la forma 2K2 menos 1 para algún K2 en los naturales. Supongo que una cierta f de N1 es igual a cierta f de N2. Como estoy evaluando mi función en elementos impares, la regla de correspondencia que tengo que aplicar es la del segundo trocito. Aplicando la regla de correspondencia, ¿están de acuerdo que me queda lo siguiente? Me queda menos N1 menos 1 dividido 2 igual a menos N2 menos 1 dividido 2. ¿Todos ven cómo pasé de aquí a acá? Ay, perdón. Ok, perfecto. Se me anula el menos, se me anula en un medio, entonces me queda N1 menos 1 igual a N2 menos 1. Se anula el menos 1 y me queda N1 igual a N2. Ok, hasta aquí todo pinta bien. Pero de nuevo, como N1 y N2 están en dependencia de otra variable, K1 y K2 respectivamente, tengo que ver que estos sean iguales bajo el mismo K. Entonces, 2N1 sería 2K1 menos 1, N2 sería 2K2 menos 1, cancelo el menos 1, 2K1 es igual a 2K2, cancelo el 2, K1 igual a K2. Ok. Por lo tanto, esta N1 y esta N2 son las mismas bajo el mismo K. Por lo tanto, concluí que, de nuevo, si f de N1 es igual a f de N2 con N impar, entonces N1 igual a N2. Entonces, en el segundo cacho también tengo inyectividad. ¿Hasta aquí todo claro? Se vale decir que no. Ok, perfecto, perfecto. Ok. ¿Me puedo cambiar de hoja o alguien sigue copiando? Sí, me cambio de hoja. Ok. Solo denme un momentito.
Ok, entonces ya probamos inyectividad en el primer cacho, ya probamos inyectividad en el segundo cacho. Faltan ver los casos cruzados, ¿están de acuerdo? Vale, entonces, ay, caso 3. Sean N1 un par de la forma 2K1 para algún K1 dentro de los naturales y sea N2 un impar de la forma 2K2 menos 1 para algún K2 dentro de los naturales. Observación. Pues como N1 es par y N2 es impar, están de acuerdo que N1 es distinto de N2. ¿Sí? Ok. Como estoy partiendo de que los dos elementos son distintos, tengo que llegar a que las imágenes son distintas. F de N1, como N1 es par, ¿están de acuerdo que esto es N1 medios? F de N2, como N2 es impar, entonces esto es menos N2 menos 1 sobre 2. Y de aquí yo ya puedo decir que las imágenes son distintas. La pregunta es ¿por qué? ¿Alguien lo ve? La razón es la siguiente. Observación. ¿Están de acuerdo que tanto N1 como N2 son naturales? ¿Eso sí queda claro? Ok. Observación. Si N1 es un número natural, entonces N1 es estrictamente mayor que cero. Entonces, N1 sobre 2 es estrictamente mayor que cero. Entonces, F de N1 es estrictamente mayor que cero. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Todo claro? Se vale decir que no. Ok. Ahora, sea N2 en los naturales. Pues de nuevo, como N2 es un número natural, sí, N2 es mayor estricto a cero, pero aquí me va a convenir decir que N2 es mayor o igual que uno, que esto también se cumple para los naturales. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, como N2 es mayor o igual que uno, N2 menos uno es mayor o igual que cero. N2 menos uno dividido 2 es mayor o igual que cero. Y si yo multiplico esto por un signo menos, N2 menos uno dividido 2, ¿esto cómo es respecto a cero? ¿Mayor o igual a cero o menor o igual a cero? Menor no, porque se invertiría la igualdad. Menor o igual a cero. Perfecto. Pero esto es f de N2, ¿sí?
Entonces, f de n2 es menor o igual a cero. F de n1 es mayor estricto a cero. Por lo tanto, las imágenes ya son distintas. ¿Están de acuerdo? Si todos tienen claro esto, se vale decir que no, se vale decir que algo no está bien. ¿Ok? Por lo tanto, f de n1 es distinto de f de n2. Por lo tanto, no existen casos cruzados. Entonces, esta función sí es inyectiva. Por lo tanto, f inyectiva. Entonces, ¿dudas con la prueba de la inyectividad? Todavía me falta checar su proyectividad, pero quiero saber si esto de aquí y lo de la página anterior quedó bien. Entonces, todo en orden, se vale decir que no. ¿Ok? Ok, perfecto. Ok. Entonces vamos con la prueba de la proyectividad. Afirmación. F su proyectiva. Ok. Pregunta, y esto sí estaría chido que alguien lo conteste. ¿Cuál es mi por demostrar aquí? ¿Qué es lo que yo quiero probar si quiero ver que una función sea su proyectiva? Para todo entero existe un n que se relaciona a través de la función. Perfecto. Para toda z en los enteros existe un n natural, tal que f de n igual a z. Entonces, ¿todos están de acuerdo que este es mi por demostrar? Ok. Vamos a hacer esto a casos. ¿Por qué? Pues porque yo puedo partir a los enteros en tres subconjuntos. Lo puedo partir en el cero, en los naturales y en los inversos de los naturales. Entonces, caso uno. Para el caso uno consideremos z igual a cero. Entonces, ¿quién vamos a proponer como preimagen de cero? Era el uno, ¿no? El uno. Proponemos n igual a uno. Uno es un impar, lo que significa que f de uno, ¿cómo va a ser? Tendría que ser menos uno menos uno sobre 2 por mi regla de correspondencia. ¿Sí están todos de acuerdo? Pero esto ya es cero. Por lo tanto, si z es igual a cero, entonces existe n igual a uno dentro de los naturales, tal que f de uno igual a cero. ¿Todos claros con el caso uno? Perfecto.
Caso 2. Supongamos z menor a cero. Ok. Entonces, si yo quiero tener una imagen entera negativa, ¿a qué clase de naturales voy a proponer como preimagen de este z? A ver. Yo quería que para tener enteros negativos, yo evaluara la función en impares, ¿no? Por ejemplo, 3 da -1, en 5 esto va a -2, en 7 va a -3. Entonces, si yo quiero un entero negativo, como la función yo la dije que la tenía que evaluar en impares. A los inversos, no entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres con los inversos? No, no, estaba mal. Ya, gracias por aclararlo. Sí, me quedó más claro con eso de los impares. Es que todavía no había entrado cuando explicaste bien lo de los impares y no sabía bien. Ah, ok. Oye, Ujú. entonces, ¿hay alguna duda de algo que hayamos dicho? Bueno, como dijiste que entraste tarde, ¿hay algo que quieras, que te aclare, algo más? No, nada más eso de los impares, o sea, pues no sabía. O sea, no sabía que con la función de impar te daba el negativo de un natural. Ah, ok, vale. Ujú. Mm. Entonces vamos a enviar esto, más bien, para tener un entero negativo, vamos a proceder con naturales impares. Entonces, sea n un impar. Si n es un impar, eso significa que n, esa es la forma 2k-1, con k un natural. Y esto es importante. Si k va a ser un número natural, eso significa que k, ¿cómo va a ser respecto a uno? Sería mayor o igual a uno, ¿están de acuerdo? Sí, Ok, eso guárdenlo, porque va a ser importante. Entonces, voy a evaluar a mi función en esta n. Esto por mi regla de correspondencia sería menos n-1 dividido 2, pero n es igual a 2k-1. Entonces, esto es menos 2k menos 1 menos 1. Aquí pilas, porque este menos 1, el primero, es el menos 1 de la n, porque n es 2k-1. Y este menos 1 es el menos 1 de aquí. Sí, entonces hay que poner 2 menos 1. Bueno, esto sería el negativo de 2k menos 2 sobre 2. Y si yo divido por 2, esto es menos k menos 1. ¿Están de acuerdo? Ahora, menos k menos 1, ¿de qué signo es? ¿A qué conjunto pertenece los números de esta forma? pues serían a los enteros negativos, ¿no? A los enteros negativos. ¿Por qué? Porque dijimos que k más uno
Hace rato dijimos que eso era mayor a cero, pero estamos aplicando el inverso, entonces se invertiría la igualdad, ¿no? Exactamente. Y entonces ya estoy llegando a que con esta n impar, ya estoy llegando a un entero negativo, que era lo que yo quería, ¿no? Entonces vamos a escribir eso. Observación. Si k es un natural, entonces k es mayor o igual que 1. Entonces, k menos 1 es mayor o igual que 0. Entonces, el inverso de k menos 1 es menor o igual que 0. Entonces, este menos k menos 1 ya es nuestro z menor a 0. Bueno, menor o igual que 0. Por lo tanto, y pregunta, ¿qué pasaría? Aquí esto claramente va a ser 0 si k es igual a 1. ¿Qué pasaría si k es igual a 1? Si k es igual a 1, entonces este natural, el 2k menos 1, sería n igual a 1, que fue nuestro caso anterior, que para tener imagen 0 yo necesitaba preimagen 1. Entonces, esto no contradice el caso anterior, ¿sí? Y de hecho, nos pudimos haber evitado el caso 1 partiendo directamente con el caso 2, porque el caso 2 me engloba el caso 1. ¿Sí lo ven todos? Vale. Por lo tanto, si z era menor a 0, entonces existe un n en los naturales tal que f de n igual a z. N impares, pero al fin y al cabo naturales. Entonces, ¿dudas con el segundo caso? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que quieren que repita? Ok, vale. Entonces continúo. Caso 3. Voy a tratar ahora con los enteros positivos. Z mayor que 0. Entonces, si yo quiero una imagen positiva, ¿qué tipo de preimagen voy a proponer? Para que mi imagen fuera un entero positivo, yo tenía que proponer un n par, ¿no? ¿Sí todos lo ven? Ok. Igual, si alguien no lo ve, con confianza puede decirme y lo repito. Ok. Entonces, para z mayor a 0, yo propongo un n par. Eso significa que n es de la forma 2k con k natural. Por regla de correspondencia, f de n es igual a n medios
que este es igual a 2k dividido 2, que este es igual a k. Y pregunta, ¿k qué tipo de entero es? Mayor a cero, ¿no? O sea, positivo. Positivo. Entonces, este es nuestro entero mayor a cero. Y con esto concluye la prueba de su proyectividad. Entonces, todos ven que aquí se concluye la prueba de su proyectividad. ¿Ok? Aquí sí me... Ok, perfecto. Vale, vale. Por lo tanto, para todo z mayor a cero, existe un n natural tal que f de n igual a z. Y como yo demostré esta afirmación para enteros positivos, enteros negativos y para entero igual a cero, puedo decir lo siguiente. Por lo tanto, para toda z dentro de los enteros, existe un n en los naturales tal que f de n sea igual a z. Por lo tanto, f su proyectiva. Como yo ya sabía que la función era inyectiva, concluyo que es biyectiva. Si f inyectiva y su proyectiva, entonces f biyectiva. Entonces, a ver, ¿yo para qué quería ver que esta función fuera biyectiva? Pues nada más porque sí. Porque yo ya sabía que los naturales y los enteros eran de la misma cardinalidad. Por lo de aquí. Esto es suficiente para decir que los naturales y los enteros son de la misma cardinalidad. Pero si había alguien a quien no le convencía esta demostración, pues entonces puede usar esta, donde dimos quién era la relación biyectiva entre los enteros y los naturales y demostrar que es biyectiva, ¿sí? Pero si nos creemos esto, entonces esto simplemente es para decir, mira, esta es la relación biyectiva que me demuestra que los naturales y los enteros en efecto son del mismo cardinal. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda con este ejercicio? Se viene el fregadazo, bueno, más bien se vienen los fregadazos, entonces para lo que sigue sí sería conveniente que despejen todas sus dudas, todo lo que no hayan entendido, todo lo que crean que pueden entender mejor con una clarificación de mi parte, sí, sí sería el momento para preguntarlo. Pues no sé si vayas a volver a ocupar lo de la primera demostración de los esos naturales y enteros. Pero si ¿Esto? no, entonces así está bien. Ajá, es que como te dije que entré tarde, ya no supe qué fue eso. Ah, ok. Esto no es de la clase de hoy, esto es del video que subí el viernes, me parece. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, sí, esta demostración la expliqué el viernes. La conclusión de que los infinitos no se pueden operar de la misma forma que operamos cantidades finitas. La demostración de que los naturales y los pares y los impares son del mismo cardinal. Todo eso fue el video del viernes, ¿vale? No es muy necesario para lo que sigue. Para lo que sigue, solamente es convencerte de que los naturales son del mismo cardinal que de los enteros, que de nuevo
Si esto no te convence o no lo entiendes porque no viste el video, em, esto es suficiente para ti, o sea, para convencerte que naturales y enteros tienen la misma cantidad de elementos. Sí, Ok, entonces con eso creo que basta. ¿Alguien más? Ok. ¿Qué opinan de este método para ver que dos conjuntos sean del mismo cardinal que los naturales? De ver que existe una función, ver que sea biyectiva. Honestamente, ¿les gusta o no les gusta? pues se me hace bastante aclaratorio, pero sí es un poco engorroso, creo. Pero sí, Es, me gusta, creo. es muy engorroso, de hecho, y de hecho no siempre se puede, porque aunque queramos exhibir que una función sea biyectiva, primero, dar con la regla de correspondencia es una cosa, pero hay funciones en donde no está tan fácil ver que sea inyectiva o suprayectiva. Y hay otras ocasiones en las que de plano no es conveniente ponerse a buscar una regla de correspondencia. Entonces, para ejemplificar esto, voy a poner el siguiente ejemplo. Producto cartesiano. Y a partir de aquí ya vamos a empezar a abandonar esos ejercicios de demostrar que una función es inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Entonces, si ya se hartaron de esos ejercicios, ya no se preocupen, ya los vamos a ir dejando y no los vamos a volver a retomar hasta el tema de funciones reales. Entonces, sean A y B conjuntos. Definimos el producto cartesiano de A y B como el conjunto de todos los pares ordenados de la forma A, B, tales que A minúscula pertenece al conjunto A y B minúsculo pertenece al conjunto B. ¿Vale? Ahora, ¿se acuerdan de el penúltimo caso del video del Hotel Infinito, donde llegan varios camiones infinitos? Bueno, más bien llega una infinidad de camiones infinitos al hotel, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. No, la verdad no. Bueno, ¿recuerdas la parte donde llega un camión infinito al hotel? Sí, era cuando usaban pares, ¿no? Algo así, más o menos. Exacto. Eso fue lo que hice en el video del viernes. No sé si tuviste oportunidad de verlo. No, la verdad no. Bueno, ese caso lo tratamos en el video. Ahora lo que vamos a tratar de manera muy informal, porque si lo tratamos de forma formal, esto se va a poner súper feo y se va a salir mucho de lo que es cálculo y más bien vamos a entrar en teoría de conjuntos. Entonces, ahorita vamos a tratar el caso de varios camiones infinitos llegando al hotel. Lo vamos a tratar platicadito, de forma informal, ¿vale? En vez de pensar en varios camiones infinitos, pensemos únicamente en dos camiones infinitos y tratemos de pensar esto. ¿Están de acuerdo que en el camión uno, imaginen que ese es un camión, y en el camión 2, ¿están de acuerdo que yo puedo armar en cada camión una correspondencia con los naturales? Es decir, yo puedo decir que este camión tiene un número de pasajeros igual a la cardinalidad de n. Y aquí también, ¿no?
¿De qué manera me puedo convencer con esto? Bueno, a la persona de la 101, mándala al 1, a la persona de la 102, mándala al 2, a la persona de la 103, mándala al 3. ¿Sí están de acuerdo todos con eso? Ok, ahora, pues estas personas quieren meterse al Hotel Infinito. Que hasta el momento, bueno, queda entendido que este Hotel Infinito, este Hotel de Hilbert, tiene un cardinal igual al de los naturales, porque tiene habitaciones numerables, habitación 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el infinito. ¿Qué pasaría si yo me hago todas las parejas posibles de el camión 1 al camión 2 de forma que se parezca a un producto cartesiano, de manera que se parezca al producto cartesiano de n con n, que de hecho esto sería el cardinal de n2? ¿Qué dirían de este cardinal respecto al cardinal de los naturales? Con todo lo que hemos visto, ¿qué Pues pensarían? sería igual, ¿no? Exacto. Porque, o sea, lo que podríamos hacer es, o sea, a lo mejor ya no como tal la función, bueno, sí, de tal manera que asociemos la primera entrada con ese natural y pues Ujú, básicamente nos daría lo mismo. ujú. ¿Todos están convencidos de eso o alguien no lo entiende o alguien no lo ve o alguien piensa algo distinto? ¿Ok? Entonces, Rubén tiene razón. Este cardinal va a ser igual al cardinal de los naturales. Y sí les voy a dar la regla de correspondencia y con esto quiero motivar el por qué nos vamos a empezar ya a despegar sobre ver qué dos cardinales son iguales a través de funciones. La regla de correspondencia es la siguiente. F de n y m es igual a m-1 al cuadrado más n, esto cuando n es menor o igual a m y es n cuadrada menos m más 1, esto cuando n es mayor a m. Esta sería la función que va de los naturales, cruz naturales o de n2 a los mismos naturales. Pero si yo me quiero empeñar en demostrar que esta función es biyectiva, pues tengo un problema, porque como que esta función es de dos variables. Entonces tengo que pensar qué significa que una función de dos variables sea inyectiva y qué significa que una función de dos variables sea suprayectiva. Y yo sé que en términos de definición lo podríamos tener claro, porque la definición que dimos para inyectividad y suprayectividad fue pues muy general. Pero tendríamos que pensar cómo operar o cómo, sí, cómo operar en una demostración que esto sea inyectivo o que esto sea suprayectivo. Y esas son cosas que se estudian muchísimo mejor en cálculo 3. Esto ya es un asunto de cálculo vectorial. Entonces, no nos vamos a meter en esto. Pero créanme, así por el osito Bimbo se los juro, que esta es una función biyectiva. Pero justamente ya es muy complicado ver que sea biyectiva, al menos en términos de cálculo 1. Entonces ya nos vamos a empezar a despegar sobre ese asunto de ver una regla de correspondencia biyectiva entre dos conjuntos para decir que son del mismo cardinal. Y como nos vamos a empezar a despegar de eso, pues necesitamos otra forma para convencernos de que dos conjuntos sean del mismo cardinal. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Y para eso me voy a ir apoyando fuertemente del video. Mm.
Permítanme un momento. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o algo que quieran que repita o, o algo que quieran que explique mejor? Ok, voy a dar una definición. Hasta el momento yo ya he hablado mucho sobre conjuntos numerables, pero realmente no me he puesto a definir qué es un conjunto numerable. Entonces, en términos, si quieren, intuitivos, ¿qué significa que un conjunto sea numerable? Pues que se pueden contar los elementos, ¿no? Sí, que yo puedo como enumerar a sus elementos, ¿no? A cada elemento del conjunto yo le puedo asignar un natural, ¿no? Y eso es armar una biyección entre los elementos del conjunto y los naturales. ¿Están todos de acuerdo con eso? Y eso es lo mismo que decir que el conjunto tiene el mismo cardinal que los naturales. Entonces, definición, conjunto numerable. Decimos que un conjunto A es numerable si y solo si el cardinal de A es el cardinal de los naturales. Es decir, existe una forma de emparejar uno a uno los elementos de A con los elementos de los naturales. Y no va a sobrar ninguno sin pareja. Y hasta el momento de la teoría que hemos desarrollado, podemos asegurar los siguientes teoremas. Teorema uno: la unión de un conjunto numerable, infinito numerable, y un conjunto finito es numerable. Entonces, ¿a qué casos de los que hemos hecho a lo largo de las clases de cardinalidad les suena a este teorema? ¿O de plano no les suena nada de lo que hicimos? También se vale. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no escuché bien. ¿No se escucha bien? No, ¿Todos me escuchan bien no, no, ahorita? no, no, es que hubo mucho ruido por mi casa y no escuché bien, perdón. Ah, ok. Este teorema, la unión de un conjunto infinito numerable y un conjunto finito es numerable. De los casos que hemos tratado a lo largo del tema de cardinalidad, ¿a qué caso te suena este teorema? Pues
puede ser cuando a n le aumentábamos m elementos. Exacto. Cuando a n le aumentamos m elementos y ese cardinal resultó ser el mismo que el de los naturales, pues es justamente un caso como este. ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿Ok? Teorema 2. La unión de dos conjuntos numerables es numerable. Entonces, ¿a qué caso le suena este teorema 2? Ok, este fue uno de los casos que traté en el video. Me parece que está aquí. Sí. Aquí estoy tratando el caso donde llega una infinidad de personas al hotel. ¿Sí? Entonces estoy asociando un conjunto infinito pero numerable. A cada elemento le estoy asignando una enumeración y eso yo lo pego con los naturales. Y resulta que esto es numerable. Resulta que el cardinal de los naturales, unión, es de conjunto infinito, que a lo largo de la demostración yo denoté como, como el conjunto de los I's, desde igual a uno hasta el infinito. Resulta que ese conjunto tiene el mismo cardinal que los naturales. Y antes de tratar el último teorema, intuitivamente, ¿qué creen que va a pasar si yo uno una familia finita de conjuntos numerables? Es decir, yo tengo un conjunto A1, A2, A3, hasta un cierto AN, donde todos los conjuntos tienen la misma cardinalidad que los naturales. ¿Qué creen que le va a ocurrir a la cardinalidad de la unión de todos esos conjuntos? Unión finita. Seguiría, seguiría siendo numerable, ¿no? ¿Manda? Seguiría siendo numerable. Seguiría siendo numerable. Teorema 3. La unión de una familia finita de conjuntos numerables es numerable. Y ahora, el teorema 4.
¿Qué fue lo que ocurrió? Alguien, a ver si alguien se acuerda, cuando llegó una infinidad de camiones infinitos al Hotel Infinito. ¿Sí los lograron asignar a todos a una habitación? O no sé si quieran que proyecte en la pantalla el video del Hotel Infinito. Son como 7 minutos. Era cuando estaban como diagonales, ¿no? Creo. Exacto. Entonces, ¿sí les lograron dar una habitación a todos o no? Creo que sí, creo que sí. ¿Y eso qué significaría? Significaría que la unión infinita de conjuntos numerables, ¿cómo resulta? Numerable. Numerable. La unión de una familia numerable. De conjuntos numerables. Es numerable. Ahora, ¿cómo se vería todo esto en notación matemática? Por ejemplo, se vería algo así. En el teorema uno, si A es infinito numerable y B es finito, entonces el cardinal de A unión B es igual al cardinal de los naturales. En el teorema 2, si A tiene un cardinal igual al de los naturales, si A es igual al cardinal de B igual al cardinal de los naturales, entonces el cardinal de A unión B es el cardinal de los naturales. En teorema 3, sean A1, A2, A3, hasta un cierto AN, conjuntos infinitos numerables, entonces el cardinal de la unión desde igual a 1 hasta n de cada uno de los i's es el mismo cardinal de los naturales.
Y por último, el teorema 4, que este vendría siendo el más choncho, sean A1, A2 hasta AN, conjuntos infinitos numerables, entonces el cardinal de la unión desde igual a 1 hasta el infinito de cada uno de los A's, que vendría siendo igual al cardinal de la unión de cada K en los naturales, con K en los naturales de cada AK. Esto es igual al cardinal de los naturales. Entonces, madres, o sea, los naturales como que yo les puedo ir pegando un montón y un montón de cosas, literalmente una infinidad de cosas, y siempre y cuando esa infinidad sea numerable, el cardinal no se va a afectar. Y hasta el momento parecería que el único infinito que existe es el infinito numerable, porque hemos visto un montón de ejemplos de conjuntos numerables. De hecho, no hemos visto ni un ejemplo de un conjunto no numerable, de un infinito que sea más grande que el infinito de los naturales. Pero esa va a ser una cuestión que seguramente vamos a abordar en la siguiente clase. Y yo sé que no estoy dando una demostración formal de estos hechos, de por ejemplo del hecho 4 o del hecho 3. Esta todavía es la parte informal del curso, más que nada porque no, porque si esto le doy un argumento formal, parecería más una clase de álgebra de conjuntos que de cálculo. Entonces es por eso que me estoy saltando las demostraciones de teorema 4 y de teorema 3, pero les prometo que eso solo va a ser cosa de este tema. A partir de inducción matemática, de campos y de cotas, ya van a ser demostraciones muy, muy formales y ya muy, muy, muy rigurosas. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Todo bien. Y bueno, pregunta, ¿no les duele la cabeza con esto? Sí, está como bien raro. Está muy raro, pero nos vamos a poner aún más raros en los siguientes minutos que quedan de clase. Entonces, por eso sí me interesa que esto quede como más o menos bien. Ok, si no hay preguntas, continúo. ¿Me cabe aquí? Mm, creo que sí. Bueno, voy a tratar. Una pregunta, esto de conjuntos numerables, ¿qué también lo vieron en su curso de cálculo o en su curso de álgebra superior? En superior todavía no hemos llegado a esa parte y en cálculo no lo vimos. Ok, entonces, sí dirían que les está sirviendo ver esto o creen que no. Yo creo que Así, sí nos va a servir para cuando lo veamos en álgebra, la verdad. sí, para superior sí les va a servir. Bueno, yo creo que esto les sirve en general para adquirir más abstracción matemática. Ok, consideremos el siguiente conjunto. Vamos a definir a los racionales. Ya definimos a los naturales, ya definimos a los enteros.
Ahora vamos a definir a los racionales. Vamos a definir a los racionales como el conjunto de todos los elementos de la forma P sobre Q, tal que P pertenece a los enteros y Q pertenece a los enteros sin el cero. Entonces, más o menos creo que ven por qué quise ver este tema antes de campos, porque aquí en este tema nos permite definir cada uno de los conjuntos. Así en campos ya empezamos de lleno con los reales. Entonces, definí primero a los naturales, definí después a los enteros, vi que el cardinal de los naturales es el mismo que de los enteros, ahora estoy definiendo a los racionales. Y quiero ver cómo se va a comportar la cardinalidad en este conjunto. Y sí, después de ver enteros, digo, después de ver racionales, lo que seguiría en este tema sería ver irracionales. Ahora sí, consideremos el siguiente conjunto. Sea 0, 1, un medio. Me voy a saltar a 2 sobre 2 porque ese ya es 1. Un tercio, 2 tercios, un cuarto, 3 cuartos, un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Y a ver, ¿ven cuál es el elemento que seguiría? No sé si ven el patrón que estoy siguiendo para construir este conjunto. Si quieren les doy tantita chance como de pensarlo y de digerirlo. Voy a parar el video tantito. A ver, empecé este conjunto con 0 y con 1. Entonces, hasta aquí no hay ningún patrón. Después empiezo con un medio. Y no sé si recuerdan que les dije, me salto el 2 sobre 2. Y no es que me lo haya saltado, más bien no lo puse porque ya está. Después continué con un tercio, 2 tercios, 3 tercios. De nuevo, pues es este de aquí, ¿no? 2 medios, que es 1. Después un cuarto. Técnicamente seguiría el 2 cuartos, pero hasta aquí alguien ya ve por qué no puse el 2 cuartos. Sí, no, porque ya está el un medio y es equivalente. Ya está el 1 medio y es equivalente, perfecto. Entonces 3 cuartos, 4 cuartos, me lo salté de nuevo porque es 1. Un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. ¿Quién seguiría entonces? Un sexto, ¿no? Un sexto. ¿Por qué? Porque 5 quintos ya está. Ok. ¿Quién seguiría después de un sexto? Cinco sextos. Perfecto. Ok, y vamos a suponer que este patrón continúa. ¿Vale? Ahora, pregunta, ¿qué característica en común tienen todos los elementos de este conjunto? Repitiendo, este conjunto no termina en 5 sextos, continúa con ese patrón. O sea, después de 5 sextos seguiría
un séptimo y todos los demás. Y así. Entre los números no hay, no tienen factores comunes. Ok, son números racionales. ¿Qué otra característica tienen en común? Ok, eso es importante, son racionales. ¿Alguien tiene una calculadora científica a la mano? ¿O una calculadora? Automat, no sé, algo. ¿Alguien tiene alguna herramienta así a la mano? Ok. ¿Me puedes hacer un enorme favor, Rubén? Por favor. Sí. Calcula estas divisiones, o sea, o sea, en decimales, supongo que, o sea, me imagino que más o menos sí sabes qué onda con un medio, un tercio, pero por ejemplo, calcula los decimales de 2/5, 3/5, de 4/5, de todos los elementos que creas, necesarios para ver si encuentras otra característica. Diría que podemos encontrar un patrón en los decimales, ¿no? Ah, ok, O sea, eso o es que son equivalente. infinitos o que hay un patrón. O sea, bueno, son finitos o hay un patrón. No son finitos, o sea, sí son infinitos porque aquí el patrón continúa. Ahora, el patrón en los decimales, pues sí tiene que existir porque son racionales. Más bien, lo que quiero que te des cuenta es en dónde viven todos estos elementos. O sea, ya sabemos que son racionales, pero ¿en qué intervalo viven, por ejemplo? O sea, ¿hay alguno de estos números que sean mayores a 2, por ejemplo? ¿Hay alguno de estos, de los números que de este conjunto es mayor a 2? ¿O todos son menores que uno? Menores o iguales. Mm, pues parece que todos son menores a uno. Para Todos ser estos son honesto. números entre 0 y 1. Son racionales entre 0 y 1. Ok. A este conjunto de aquí le voy a llamar Q0. ¿Están de acuerdo que Q0 es numerable? O sea, literalmente los estoy ordenando, los estoy poniendo en orden. Entonces, todos sí ven y todos sí están de acuerdo que Q0 es numerable. Ok. ¿Alguien más? Si alguien no lo tiene claro, de verdad se vale preguntar. Entonces, todo en orden, si lo ven, no lo ven. ¿Qué opinan?
Ok. Bueno, igual si alguien se pierde, me puede decir. Entonces, todos estos son racionales entre 0 y 1 y esto es un conjunto numerable, es un conjunto infinito numerable. ¿Por qué? Porque literalmente los estoy poniendo en orden. ¿Sí? A cada uno de estos elementos yo le podría asignar un número natural. Al 0 le podría asignar el 1, al 1 el 2, el 1 medio el 3, el 1 tercio un cuarto. ¿Sí? A cada elemento yo le podría asignar el natural correspondiente a la posición que ocupa en este conjunto. Entonces, Q0 es numerable. Ahora, definamos a Q1 de la siguiente manera, que sería todos estos elementos sumarles 1. Entonces, a 0 le sumamos 1, a 1 le sumamos 1, a 1 le sumamos un medio, a un tercio le sumamos 1, después sumamos 2 tercios y así infinitamente. Entonces, pregunta, ¿estos números racionales entre qué y qué número están? Si este Q0 estaba entre 0 y 1, este Q1, ¿entre quién y quién está? Entre 1 y 2. Entre 1 y 2, perfecto. ¿Y están de acuerdo que este Q1 también es numerable? Sí. Ok. Todo eso lo voy a escribir. Observación. Q0 es numerable, lo que quiere decir que el cardinal de Q0 es igual al cardinal de n. Aquí Q1, el cardinal de Q1 también sería el de los naturales. Y el cardinal de Q1 es igual al cardinal de... ¿Me puedo cambiar de hoja o alguien sigue copiando? Sí, cambia, por favor. Ok, solo denme un segundo. Observación. Los elementos de Q1 son racionales entre 1 y 2. Ahora,
Voy a definir a QZ en general. Defino al conjunto QZ como el conjunto dado por Z más 0, Z más 1, Z más 1 medio, Z más 1 tercio, Z más 2 tercios, Z más 1 cuarto, y así infinitamente. Pregunta, ¿estos me darían los racionales entre quién y quién? O sea, si Q0 me daba los racionales entre 0 y 1, Q1 me da los racionales entre 1 y 2, QZ me da los racionales entre quién y quién. ¿No nos da este conjunto los racionales entre Z y Z más 1? ¿Alguien no lo ve? ¿O alguien tiene duda con esto? Se vale decir que sí. ¿Ok? ¿Y todos están de acuerdo en que QZ también es numerable? ¿Sí están de acuerdo con eso? Por lo tanto, QZ es infinito numerable, lo que quiere decir que el cardinal de QZ es igual al cardinal de los naturales. Entonces, todo en orden, alguien no lo ve, alguien tiene dudas, algo. Ok. Ahora, pregunta, ¿cuántos QZs tengo en total? Pues serían, bueno, infinitos, ¿no? O sea, porque decimos que es numerable, bueno, infinito numerable. Sí, pero ahorita no me estoy refiriendo a los elementos de QZ, sino a todos los tipos de QZ que tengo. O sea, tengo Q0, tengo Q2, tengo Q3, Q4, y pues como Z aquí es una variable entera, pues también se da a entender que tengo un Q-1, un Q-2. ¿Eso sí queda claro? Entonces, tengo tantos conjuntos como enteros, ¿están de acuerdo? Observación. Por cada Z en los enteros, tengo un conjunto QZ. Y los enteros son numerables, ¿están de acuerdo? Porque sabemos que la cardinalidad de los enteros es la misma que la de los naturales.
¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Puedes volver a decirlo? Es que hicieron mucho ruido aquí. Sí, ¿en qué parte? ¿O esto de aquí sí queda claro o a partir de dónde quieres que repita? No, no, nada más la última parte. Por cada z en los enteros tengo un conjunto QZ y sabemos que la cardinalidad de los enteros es la misma cardinalidad que de los naturales. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, 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 ya, gracias. Y cuando un conjunto tiene el mismo cardinal que los naturales, decimos que ese conjunto es numerable. ¿Hasta ahí todos claros? Ok. Por lo tanto, el conjunto de todos los QZs, y aquí tratando a los QZs ya no como conjuntos, sino como elementos, el conjunto que tiene a todos los Qs es infinito numerable. Y pregunta, y esto sí me gustaría que lo contestaran, ¿cómo es la unión infinita de varios conjuntos? Bueno, ¿cómo es la unión infinita de conjuntos numerables? También es numerable. También es numerable. Por lo tanto, la unión con cada z entero de cada qz es numerable. Entonces, ¿hay tantos racionales como naturales? Exacto. Y eso es un punto clave que no había dicho. ¿Sí están de acuerdo que toda esta unión me va a representar a todos los racionales? ¿Por qué? Por cómo los definí, porque cada QZ me da los racionales entre Z y Z más uno. Entonces, ¿sí tienen claro que esta unión va a ser todos los racionales? Eso yo sé que es complicado de ver, entonces si alguien no lo ve, por favor pregunte. ¿Sí? ¿Todos ven que esta unión son los racionales? Ok. Pero la unión con cada Z entero de cada QZ son todos los racionales. De nuevo, ¿por qué? Por cómo definía mi QZ. Por cada entero yo voy a tener un QZ y cada QZ me da los racionales entre Z y Z más uno. Por lo tanto, la unión infinita de todos los QZs me daría todos los racionales. Por lo tanto, Q es numerable. Por lo tanto, el cardinal de los racionales es el cardinal de los naturales. Mames, hay tantos naturales como racionales. Y me gustaría decir que esto será algo que se va a entender mejor en los siguientes temas, pero la realidad es que no, porque más adelante vamos a ver que los racionales cumplen una propiedad muy importante que se llama la propiedad de densidad, que nos va a confundir mucho más aún en esta cuestión. Pero, sin embargo, esto es cierto. Los racionales y los naturales tienen el mismo cardinal.
¿No les estalla tantito la cabeza esto? Ajá, como que está raro, o sea, es que no sé, como que bueno, no sé, como que si pienso naturales, pienso de que a lo mejor en la recta y de que puntitos separados. Y si son racionales, como de que a lo mejor puntitos más, más, más unidos, como que suena muy, hasta, no sé, contraintuitivo pensar eso. Es muy contraintuitivo, pero estos son solo racionales. No estoy hablando de irracionales. Entonces, si tú graficas en la recta real los puros racionales, también verías puros puntitos, porque no existe un intervalo de puros racionales. Eso lo vamos a ver en el tema de campos, cuando hablemos de densidad. Sí, no quedan como huequitos, ¿no? Para los irracionales. Quedarían una infinidad de huequitos y va a ser una infinidad diferente. O sea, la infinidad de irracionales sí no va a ser la misma infinidad que la de los naturales, pero ahí ya me estoy adelantando. Me gustaría finalizar esta clase con una nota histórica y con una pregunta, que por favor sí estaría padre que la contesten. La razón por la que probablemente hablamos de esto y se nos hace raro, se nos hace muy contraintuitivo, muy difícil de pensar que haya tantos racionales como naturales, tantos enteros como naturales, tantos pares como naturales y tantos impares como naturales, y por lo tanto, imagínense, tantos pares como racionales, tantos impares como racionales. La razón por la que nosotros pensamos en esto y casi casi hacemos cortocircuito es porque estamos analizando esto de nuestros ojos contemporáneos. Para los matemáticos del siglo XIX, esto tenía mucho sentido y de hecho los matemáticos del siglo XIX no veían otros tipos de infinitos. Para los matemáticos del siglo XIX solamente existía un infinito, el infinito natural, y ya. Para ellos no era posible ningún otro infinito. Entonces tenía mucho sentido decir que dos conjuntos que eran infinitos tenían la misma cardinalidad, tenían la misma cantidad de elementos. Son infinitos. No hay de otra. No hay un infinito más grande que el otro. Todo esto cambió hasta que llegó un matemático muy especial y esta es una historia trágica de las matemáticas. ¿Alguien sabe quién fue Cantor? ¿Alguien ha escuchado hablar de ese matemático? George Cantor. No. George Cantor fue estudiante de Kronecker y de Weierstrass, dos monstruos del análisis. Seguro, bueno, algunos de ustedes han conoce la delta de Kronecker. Es como el equivalente a la delta de Dirac, pero en matemáticas. Delta de Kronecker es la delta de Dirac de los matemáticos. Bueno, en el siglo XIX, Kronecker y Weierstrass eran pues, matemáticos muy famosos y pues, eran los Einstein de la época. George Cantor, fue estudiante de ambos matemáticos y a George Cantor no le convencía esta idea de los infinitos, justamente porque George Cantor estaba adelantado a su época y Cantor decía, Nel, o sea, sí estoy convencido de que hay tantos racionales como naturales, pero no me trago que existan tantos reales como naturales. Esto no puede ser así. No puede ser así. Y George Cantor empezó a trabajar y demostró que en efecto existían infinitos más grandes que otros. Por desgracia, esto no fue aceptado por la época. Y de hecho, el que había sido su profesor, Kronecker, empezó a reunir a todo un ejército de matemáticos para desprestigiar a Cantor. Por desgracia, Cantor moriría en un manicomio. eh, pues loco, odiando su propia creación, porque su creación le había arruinado la vida. El pensar en el infinito y el pensar en los distintos tipos de infinito que existían, pues le arruinó la vida a Cantor. Lo hizo enloquecer y lo hizo pelearse con la persona que había sido su profesor. Aunque Ballestras intentó apoyar a Cantor, el apoyo de Ballestras no le sirvió mucho en ese momento.
hasta que pasaron años y la historia le terminaría dando la razón a Cantor. Y es por eso que hoy podemos conocer el nombre de Cantor, gracias al profesor que sí lo apoyó, que fue Ballestras. Y gracias a Cantor es que tenemos la teoría de conjuntos. Cantor es uno de los padres de la teoría de conjuntos. Por desgracia, no vivió para ver todo lo fascinante que fue su creación, ya que se podría decir que él fue el padre de toda una rama de las matemáticas y una de las ramas pues más abstractas. Entonces, lo que sigue en la siguiente clase es hablar un poquito de Cantor, no en términos históricos, sino en términos matemáticos, tratar de comprender un poco más esto de aquí y empezar a hablar de números reales. Y ya como pregunta final, para quien quiera responder, regresándome un poquito, nosotros primero nos molestamos en probar que los naturales, unión un solo elemento, tenía el mismo cardinal que los naturales. O sea, que los naturales con uno más era numerable. Después eso lo extendimos a los naturales, unión una finitud. Lo extendimos a los naturales junto con m elementos, una cantidad finita de elementos. Y después usamos esto para ver que los naturales unión una infinidad numerable también era numerable. Esto no fue de la clase de hoy, fue del video, pero en el video les prometí que iba a preguntar esto. Entonces, este método que usamos de probar que algo es cierto para un elemento, probar que es cierto para una finitud y probar que es cierto ya después para una infinidad, ¿cómo se llama? ¿Esta forma de demostrarle suena a algo? Es inducción, ¿no? Es inducción matemática. Entonces, estamos en los finales del tema de cardinalidad y ya está empezando a aparecer el otro tema, que es inducción matemática. ¿Ok? Entonces, con esto cierro. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo, algún comentario antes de cerrar el video? Ok, No, todo bien. ok, entonces detengo la grabación.